Bonnie estaba apretujada en un vagón de metro lleno de gente cuando la mano de alguien, claramente no perteneciente a un caballero, rozó su muslo. Ella asumió que el apuesto joven se estaba aprovechando del ambiente concurrido para actuar indecentemente. Así que se giró y lo reprendió a pesar de sus negativas. Ella insistió. «Eres un pervertido, Bonnie», e incluso exigió que llamara a la policía, haciéndole actuar como si realmente fuera culpable. De repente, recordó que tenía que ir a enfrentarse a su novio, que estaba susurrando dulcemente y poniéndose cómodo con otra chica en un hotel. Justo cuando llegó a la recepción, lo vio llevando a la chica al hotel. En ese preciso momento, Haibok llegó para discutir negocios con su tío. Mencionó que acababa de encontrarse con una chica hermosa pero loca, razón por la cual llegaba tarde. Bonnie se sentó a hablar con su novio, quien todavía tenía la audacia de decir, «Solo te amo a ti», a pesar de sus sospechas sobre la infidelidad de Ejon. Bonnie tercamente continuó amándolo. Él admitió casualmente su engaño, pero afirmó amar solo a ella, lo que la repelió. Antes de terminar las cosas, declaró que pasaría la noche con el hombre que había conocido en el tren. Justo cuando estaba a punto de irse, se topó con un anciano y se cayó, haciendo que él se burlara de su tontería mientras se giraba para secarse las lágrimas. Haibok apareció y se unió a su acto. Antes de que pudiera decir nada, él la sacó del hotel. Ejon amenazó con romper con Bonnie si ella se iba con Haibok. A Bonnie no le importó, incluso hizo que Haibok la abrazara y salió después de que su acto terminó. Bonnie le gritó a Haibok, solo para que le gritaran a cambio. Él negó rotundamente haberla acosado en el metro, casi llorando mientras la acusaba de ser la primera persona en acusarlo falsamente de tales cosas. La advirtió antes de irse enojado, dejándola sin palabras al ver a Ejon salir. Bonnie exigió viajar en el coche con Haibok. En el coche, ella se disculpó y le agradeció por lo que había sucedido. Ella fue a un restaurante y comenzó a beber, pero confundió a un extraño al azar con un pervertido. Ella colocó su insignia de taekwondo sobre la mesa e intentó ahuyentarlo, solo para darse cuenta de que era el mismo hombre de antes. Él devolvió el artículo que ella había dejado en su chaqueta y la reprendió viendo que estaba borracha. No discutió y se sentó a beber con ella. A la mañana siguiente, se despertó y recordó sus travesuras de borracha de la noche anterior. Haibok fue al baño y ella salió corriendo rápidamente. El tío de Haibok llamó, preguntando qué había sucedido la noche anterior, especialmente porque había llamado a Haibok 31 veces sin respuesta. Asumió que Haibok y la chica estaban saliendo y continuó entrometiéndose, haciendo que Haibok incómodo. Haibok recordó un incidente pasado donde planeó sorprender a su novia, solo para verla intimando con otro tipo. Al presenciar la situación de Bonnie el otro día, sintió una profunda empatía por ella y decidió ayudarla. Su mayor sueño era convertirse en un talentoso fiscal. Cuando llegó a la oficina, recibió la noticia de que ocupaba el primer lugar en la peor categoría de fiscales. Era el más odiado debido a su honestidad y naturaleza de confrontación con otros abogados. La situación de Bonnie no era mucho mejor. El sinvergüenza Ejon difundió rumores sobre que ella pasó la noche con otro hombre y fue abandonada. La gente en su clase chismorreaba y se burlaban de ella, llevándola al borde de la locura. Nahaye incluso intervino, sarcásticamente, diciendo, «Bonnie, una funcionaria modelo, participando en actos tan indecentes». Bonnie se encontró con él detestable Jun. Ella imaginó derribarlo con un solo movimiento, pero antes de que pudiera actuar, él la manipuló mientras caminaba. Ella echaba humo, pero regresó a casa como si nada hubiera pasado. 3 meses después, recibió un aviso de que haría una pasantía como fiscal y jueza. Mientras caminaba, vio a Nahaye y Ejon juntos. Ella los confrontó antes de dirigirse a su pasantía. Se sorprendió al ver al hombre que la había ayudado antes sin pensarlo. Ella preguntó, «¿Dormimos juntos esa noche?», lo que lo enfureció al ver las caras de sorpresa de todos en la sala. Los calmó y exigió que se fueran. Jun-yuk, lleno de curiosidad, se asomó para ver qué estaba pasando. Las dos personas dentro salieron, su mutuo disgusto obvio. Haibok lo atacó antes de llevar a Bonnie a un recorrido por el área. Mientras caminaban, ella seguía preguntándole sobre lo que pasó entre ellos antes, pero él era evasivo, frustrándola día tras día.
Bonnie se volvía loca por la situación, mientras que el fiscal permanecía despreocupado y relajado después de ganar experiencia como fiscal. Bonnie fue asignada a su primer caso como jueza por Highbox. Su primer caso involucró a un anciano pervertido y sordo. Dejándola cuestionándolo con frustración en su segundo caso, se produjo una pelea antes de que ella pudiera mediar. El tercer caso involucró una pelea de tirones de pelo, dejándola completamente sorprendida. En medio de una comida, fue asignada a interrogar a un conocido pervertido con antecedentes de acoso. Se dio cuenta de que lo había encontrado en el metro antes cuando él confesó. Finalmente entendió que había juzgado mal a Highbox. El pervertido admitió que quería ir a la cárcel porque había presenciado un asesinato y creía que la prisión era el lugar más seguro para él. Más tarde, Bonnie salió al banco por algo de comida, donde se encontró con su ex y su nueva novia. Su presuntuosa diversión por su estado actual solo alimentó su miseria. Highbox la vio siendo acosada, corrió a la escena y montó un espectáculo teatral. Jun y su novia se fueron. Avergonzados, Highbox se sentó y le mostró a Bonnie cómo vengarse de su ex con elegancia, inteligencia y sin problemas, sorprendiéndola con una semana restante en su pasantía de 2 meses. Ella se ofreció a invitarlo a cenar. Él dijo que ya estaba feliz de que ella estuviera haciendo bien su papel. Cuando Bonnie salió, Ron la estaba esperando. Le preguntó si sus sentimientos por él aún estaban vivos, lo que implica que sus acciones con Highbox fueron solo una farsa. Ella lo maldijo y se fue a casa, se duchó y se relajó mientras estaba de compras. Un apagón afectó a toda la zona. Fue a una tienda, compró algunas cosas y luego regresó a casa. Notó que alguien de negro pasaba en bicicleta, pero no le dio mucha importancia. Cuando llegó a casa, descubrió a Jun muerto en su habitación, cubierto de sangre. Bonnie inadvertidamente se convirtió en sospechosa de asesinato mientras ella estaba explicando ella misma a la policía. Haiji llegó y la acusó. Bonnie llamó a Highbox para actualizarlo. Lo que lo hizo reír con rabia fue a donde Bonnie estaba retenida, con la intención de golpear. Ella explicó la situación y le rogó que la ayudara porque él era el único en quien confiaba. Él la rescató, permitiéndole irse a casa, ducharse y cambiarse. Mientras se duchaba, se arrepintió de sus pasados insultos hacia él y lloró desesperada. Los periódicos informaron que la víctima era el hijo del jefe de la fiscalía local. Cuando Bonnie salió del coche, los reporteros la rodearon. Tomándole fotos le quitaron las gafas y la máscara para tomas de primer plano, aterrorizándola. Highbox dijo que no había pruebas que demostraran que había salido de la casa esa noche. Debido al apagón, ni siquiera el dependiente de la tienda podía recordar su rostro y no podía identificar. Highbox se vio obligado a incriminar a Bonnie porque no quería quedar atrapado en el fuego cruzado. Al ver lo miserable que estaba, no se atrevió a tenderle una trampa para obligarla a confesar. Highbox, a regañadientes, llamó a Jun-Hook para pedirle ayuda. La madre de Bonnie la visitó, ofreciéndole palabras de aliento para mantenerla fuerte. Jun-Hook interrogó a Bonnie, pero al principio, solo hizo preguntas que eran irrelevantes para el caso. Highbox fue a la escena del crimen buscando pistas. Encontró un diario lleno de insultos sobre él, lo que lo enfureció. El equipo de investigación anunció que había encontrado el arma homicida a 7 kilómetros de la escena del crimen casualmente. También encontró un cuchillo similar debajo del armario, sospechando que alguien estaba tratando de incriminarlo. Ordenó una prueba de ADN para verificarlo. Jun-Hook, el abogado a quien Highbox, a regañadientes, pidió ayuda. Bonnie argumentó su caso después de que hablaron, irrumpió y gritó porque tenía que hablar a ese hombre detestable por culpa de Bonnie. Al día siguiente, Bonnie estaba en juicio, con Highbox como juez. Presentó un escenario perfecto con Haiji como testigo, quien testificó haber visto a Bonnie amenazar con matar a el hombre. Incluso cantó una canción que Bonnie había cantado para maldecir a Hayak y a su novia. La fiscalía presentó sus pruebas, pero fueron contrarrestadas por el abogado de Bonnie. Dejándolos sin palabras, Bonnie, actuando impulsivamente, hizo una declaración que fue malinterpretada, lo que llevó a un frenesí mediático y a la acumulación de pruebas en su contra. Como la asesina, Highbox fue a el laboratorio de ADN, solo para encontrarse con un resultado devastador. Al día siguiente, presentó pruebas que demostraban su inocencia en la corte a pesar de los intentos de Highbox de persuadirlo para que la condenara.
Haibok declaró que retiraría los cargos, sorprendiendo a todos por la justicia, preferiría enterrarse. Asimismo, antes que hacer algo injusto hace años, su madre y su padre fueron chivos expiatorios que murieron. Injustamente decidió cumplir el sueño de su padre de convertirse en un gran héroe por la justicia. Al día siguiente, empacó sus cosas y se fue debido a su inquebrantable búsqueda de la justicia. Bonji ahora podía caminar con la cabeza en alto. Fue al juzgado para agradecer a Haibok, pero lo vio irse. Le dijo que era una maldición que había entrado en su vida y le exigió que nunca más lo volviera a ver. Bonji lo persiguió para darle té para ayudarlo con su insomnio, sorprendiéndolo. Con su atento gesto, como era su último encuentro, se quedó para escuchar sus elogios. El Bonji mencionó accidentalmente haber visto al perpetrador, dándole esperanza. Dijo que había visto a la persona silbando, similar a alguien que silbó durante el juicio. Confirmó que el asesino había estado presente, despertando su curiosidad sobre la canción. Ella describió la melodía, haciéndole creer que era música de un tercer mundo. Esa noche, Bonji soñó con el perpetrador en bicicleta, cargando contra ella para matarla. Se despertó con el sonido del timbre. Abrió la puerta y vio al padre de Jun, quien dijo que su hijo estaba muerto, y sin embargo ella seguía viviendo en la casa. Después de escuchar su explicación, se enfureció e intentó atacarla. Prometió hacerla pagar. Haibok llegó y le pidió a Hai Jun-yuk que llamara a Bonji porque había soltado que nunca más la volvería a ver. Bonji tuvo que escuchar cada canción para averiguar cuál era esa melodía en particular. Fue al lugar donde se dejó el arma homicida, solo para sorprenderse al encontrar a Haibok allí. También discutieron y ella casi se cae hacia atrás, lo que provocó que Haibok instintivamente la agarrara de la mano, lo que llevó a un momento incómodo. Más tarde esa noche, continuaron discutiendo porque no podía recordar claramente al perpetrador. Las estaciones pasaron y cruzaron caminos en la calle como extraños. Ahora era abogado, pero cada vez que se encontraba con una injusticia, volvía a su personalidad de fiscal. El jefe de la oficina estaba preocupado porque Haibok era ostracizado y se sintió solo. Bonji y Haibok ahora eran ambos abogados, pero aún evitaban el uno al otro. Después de que terminó de defender su caso, salió corriendo rápidamente, pero se detuvo en la puerta. Esperando el caso de Haibok, la atraparon y salió corriendo, pero sus tacones se rompieron, lo que provocó que su tobillo torcerse. Mientras esperaba que le repararan los zapatos, recibió una llamada del trabajo. Ella vio Nahaiji se acercaba y le arrebató los zapatos, ofreciéndose a cambiarlos por su par dañado. Enfureciéndola, luego se encontró con una serie de casos frustrantes. Esta vez, un hombre con roto brazos y piernas acudieron a ella para obtener representación legal. Relató su historia de amor, que involucró a un malentendido, y su posterior rechazo a su relación. Un día, accidentalmente, se topó con ella en el autobús y ella accidentalmente lo empujó, rompiéndole la pierna. Por el otro lado del caso, su novia había contratado a Haibok como su abogado. Al verla temblar, él adivinó lo que había pasado. Al día siguiente, Haibok y Bonji se encontraron inesperadamente frente al Palacio de Justicia. Después de algunas discusiones, decidieron ayudar a sus clientes a llegar a un acuerdo pacífico. Asentamientos se reunieron en un café para retirar la demanda y el hombre prometió que no se entrometería en su privacidad. Otra vez Bonji de repente sintió que algo andaba mal y rápidamente llamó a Haibok. Efectivamente, el hombre la había seguido a casa. La niña corrió adentro, solo para darse cuenta de que se había caído. Su teléfono afuera. Abrió la puerta para buscarlo y fue atacada por el hombre. Justo entonces, Bonji y Haibok llegaron y lo llevaron a la estación de policía. Bonji se sintió desanimada por sí misma. Por extraviar su confianza, Haibok fue a consolarla y la llevó a casa. Cuando entró en su habitación, encontró un par de zapatos en la mesa, junto con una nota amenazante. Haibok llamó, diciendo que dejó algo en su auto. Al escuchar la voz temblorosa de Bonji, preguntó si Jun, el asesino, había estado en su apartamento. Ella lo persiguió pero le perdió la pista. Haibok corrió hacia ella, diciéndole que no actuara precipitadamente. Llamó al jefe de la oficina para garantizar la seguridad de Bonji, pero no tuvo éxito. Ella se quedó en su habitación, describiendo la escena, haciendo que Haibok pensara que ella estaba bromeando. La reprendió por actuar impulsivamente en situaciones como esa. Al ver su preocupación,
Ella desarrolló un enamoramiento secreto por el preocupado por su seguridad. Haibok decidió pasar la noche en su casa. A la mañana siguiente, un oficial forense la visitó para encontrar huellas dactilares. Sonrió con sospecha y escondió un artículo que se había caído del armario. Le pidió que consiguiera un vaso de agua y rápidamente lo escondió. El asesino estaba justo frente a ella y ella no se daba cuenta. Más tarde, el jefe de la oficina vino para ayudarla a extraer imágenes de las cámaras de seguridad para su posterior investigación. Haibok fue a la oficina del fiscal jefe para preguntar sobre el caso. Descubrió que un coche con placas de matrícula del gobierno estaba monitoreando constantemente cada movimiento de Bonnie. El fiscal jefe lo admitió e insistió en que ella era la asesina de su hijo. Advirtió que si Bonnie no era la asesina, él pagaría por ello. Haibok y el jefe de la oficina fueron a un restaurante para discutir la situación de Bonnie. Hace 2 años, cuando no había visto a Bonnie, su vida era pacífica desde que la conoció. Cada día se sentía como una pesadilla, e incluso había violado su espacio personal. Sin embargo, descubrió que su vida se había vuelto más emocionante y dramática con ella. Bonnie estaba llamando a una puerta cuando él la asustó por detrás, haciendo que se torciera el tobillo. Él le frotó el tobillo y se quedó dormido. Sin darse cuenta en su sueño, recordó el incendio donde murió su padre. Haibok se despertó. En una mañana brillante, Bonnie se sentó frente a un café y vio a esta chica defendiendo la justicia. Luchando contra un grupo de matones. Bonnie corrió a ayudar, pero, debido a su tobillo torcido del día anterior, terminó herida en su lugar. Para agradecer a Bonnie, la chica le dio su tarjeta de presentación y dijo que deberían volver a reunirse si el destino lo permitía, viéndola regresar con su pierna vendada. Haibok se sintió culpable, la llevó a cuestas y le permitió que le diera órdenes, lo cual disfrutó. Nahaye se acercó y se presentó a la fiscal Chayo-yeon. Expresó su admiración, pero Chayo-yeon dijo que no tenía nada que admirar. Ella había estado engañando y regresó del extranjero solo para encontrar a su exnovio, a quien había engañado. El exnovio no era otro que Haibok. Su oficina fue reprendida por ineficiencia, lo que enfureció al director. Todos salieron a tomar algo para ahogar sus penas. Y él accidentalmente se topó con Bonnie, quien estaba con un grupo de personas desconocidas. Al verla disfrutando de una comida con ellos, sintió curiosidad. Tras preguntar, se enteró de que ella tenía que fingir ser cercana a ellos para aprobar una entrevista. Ella dijo con indiferencia que no podía estar en deuda con él nunca más. Ahora, ella tuvo la osadía de mudarse con él cuando se unió a la fiesta. Escuchó que la habían contratado como abogada mientras estaba muy contenta. Entonces comenzaron a hacer comentarios inapropiados sobre la necesidad de usar ropa más reveladora. Estaba disgustada porque veían a las mujeres como objetos cuando estaba a punto de tirar su bebida. Haibok llegó y la detuvo. Bonnie comenzó a llorar mientras se alejaba. Pero Haibok la agarró de la mano, le ofreció un trabajo en su equipo, lo cual la sorprendió. Después de que terminó de hablar, se desmayó sobre su hombro. A la mañana siguiente, se despertó y encontró a sí mismo desnudo. Recordando lo que pasó la noche anterior, corrió escaleras abajo en pánico, solo para encontrar a Bonji sonriendo alegremente, haciéndole pensar que le había hecho algo. Bonji recibió una llamada telefónica diciendo que tenía que ir a ocuparse de algo urgente. Cuando Haibok salió por la puerta, se encontró con su exnovia Chayo-yeon. Ella fue quien lo engañó hace años. Chayo-yeon le preguntó si estaba sorprendido de verla. Él dijo palabras frías y se alejó, pero ella lo detuvo, imaginando que él todavía la amaba. Mientras él estaba luchando para averiguar qué hacer, Bonji llegó, fingiendo ser su novia y actuando linda. Haibok se sorprendió y rápidamente la metió en el coche, dejando a Chayo-yeon atónita. Él le dijo que se olvidara del pasado y que nunca le pagara como eso. Otra vez Hai Jun-yuk se sentó en el coche, perdido en sus pensamientos sobre sus recuerdos felices del pasado. Haibok estaba perdido en sus pensamientos y no le prestó atención a Bonji, así que condujo todo el camino hasta la oficina. Se sentó abatido en la oficina del director y le dio un regalo de cumpleaños. El director lo abrió con entusiasmo y vio su carta de renuncia, lo que lo enfureció. Chayo-yeon fue a Nahaiji y le preguntó si conocía a la abogada Bonji. Ella habló mal de Bon dando a Chayo-yeon una impresión negativa de ella. Haibok regresó a casa aturdido y se
Acostó en el sofá pensando, se levantó e hizo la cena para Bon-hee. Ella le preguntó por qué rompió con su ex después de escuchar la historia. Ella reaccionó con indignación, haciéndolo reír por su ternura. Al día siguiente, la policía descubrió que un famoso chef llamado Bai había sido apuñalado hasta la muerte. En su propia casa el asesino no era otro que el joven que había trabajado en el equipo de forense. Todavía estaba comiendo y charlando tranquilamente con Bon-hee. Se ofreció a llevarla a casa en su coche, pero en ese momento, Hae-bok llegó y la reprendió por ir sola después de saber que Hae-bok había renunciado a su trabajo. Bon-hee se sintió extremadamente culpable. Ella decidió mudarse y dejó algo de comida en su habitación. Hae-bok comenzó a sentir un vacío en la casa y comenzó a extrañar a Bon-hee. Al día siguiente, decidió renunciar y comenzar su propia firma. Antes de irse, se aseguró de enfrentarse al personal corrupto. Su tío lo ayudó financieramente, por lo que pudo abrir fácilmente la firma de sus sueños. Bon-hee abrió una clase de taekwondo y recordó los momentos en que Hae-bok demostró que se preocupaba por ella. Después de terminar de enseñar, Hae-bok vino a pedirle que se uniera a su firma. Bon-hee se negó porque no quería causarle problemas como antes. Sin embargo, después de irse a casa y pensarlo bien, decidió aceptar. Hae-bok regresó a su oficina y se sorprendió al ver a todos esperándolo. También habían decidido dejar su antiguo lugar de trabajo y unirse al Hunap. Llamó a Jun-yuk a un banco para hablar, pero mientras estaban charlando, un grupo de estudiantes pasaron por allí y los acosaron. Calcularon sus opciones legales y planeaban huir, pero los estudiantes pidieron refuerzos después de ser golpeados fuertemente. Hunap compartió una historia del pasado para que Jun-yuk entendiera todo. Hae-bok dijo que nunca los perdonaría, pero aún guardaba con cariño los recuerdos que compartieron como amigos. Bon-hee vio a Hae-bok regresar con heridas y sacó vendas para curarlo. Ella lo vio dormir en el sofá y ella misma se quedó dormida. Hae-bok se despertó, levantando suavemente su rostro, haciendo que ella se despertara, haciéndolo sonrojar. Al día siguiente, todos se reunieron y preguntaron por qué habían sido golpeados. Su tío preguntó sobre su relación, haciendo que Hae-bok se sonrojara y negara todo. Hae-bok se reúne con Bon-hee para hablar sobre su pasado con Jun-yuk. Hae-bok los ve desde el piso superior, charlando alegremente, lo que lo pone extremadamente incómodo. Él deliberadamente usa una manguera para mojar a Jun-yuk, desahogando su enojo. El caso del famoso asesinato del chef Wise permanece sin resolver. El asesino recuerda haber irrumpido en la casa del chef y haberlo matado porque una vez había violado a una mujer. Su hermana lo sabía, pero escenificó la escena como un robo, haciendo que la policía arrestara al joven. También fue acusado injustamente, al igual que Bon-hee, y le pidió a Bon-hee que fuera su abogada. Como este era un caso similar al de ella y de alto perfil, se sintió un poco indecisa. Bon-hee invita a Hae-bok a acompañarla al lugar del zoológico de Dongho. Él tiene la intención de negarse, pero al ver a Jun-yuk queriendo ir ansiosamente, él la lleva de mala gana. Allí Bon-hee se encuentra con Chayo-yeon, e inmediatamente entablan una batalla verbal. Chayo-yeon siente las mentiras de Bon-hee en sus ojos y adivina que están saliendo. Hae-bok confirma la verdad. Llegan, y Chayo-yeon se entera de que el joven solía entregar comestibles para el chef. Él es considerado sin saberlo un sospechoso, recordando a Bon-hee su propia experiencia en el pasado. Chayo-yeon espera a que llegue Jun-yuk y lo reprende, pero él responde con palabras duras y se va, dejándola increíblemente molesta. Bon-hee está tarareando alegremente cuando se encuentra con el fiscal jefe que está comprando un pastel de cumpleaños para su hijo. Él la regaña enojado, incluso la estrangula a pesar de su insistencia de ser inocente. Él continúa reprendiéndola y amenazándola, dejándola en estado de shock y miedo. Ella regresa a la casa de Hae-bok y presenta felizmente su coartada para ganarse su confianza. Hae-bok ve la marca en su cuello y pregunta al respecto, pero ella pretende estar bien. Al día siguiente, continúan su búsqueda de pistas. De repente, comienza a llover, lo que los obliga a refugiarse. Charlan alegremente. Encontrando la lluvia relajante, llegan al juzgado y se encuentran con el fiscal jefe. Instintivamente se toca el cuello, y Hae-bok se da cuenta de la situación. En la toma de la mano y entra al edificio. Yeon Hyun-soo es acusado, pero Hae-bok lo defiende debido a la insuficiencia
De pruebas, el juicio es suspendido. Haibok nota que Cha Yoo-yeon no se encuentra bien e instintivamente se ofrece a llevarla a casa. Al ver a Bonnie desconcertada, Haibok va a esperarla. Cha Yoo-yeon aprovecha la oportunidad para expresar su arrepentimiento, pero Haibok finge que no le importa. Bonnie espera ansiosamente por él, pero él no regresa por mucho tiempo. Cuando Haibok regresa, ella corre a abrazarlo. Fuertemente ella confiesa su amor, pero su mente está preocupada, así que la rechaza abrumada por la emoción. Ella declara que no se arrepentirá de confesar sus sentimientos por el. Haibok rápidamente la abraza para calmarla. Ella entra en su habitación y llora profusamente, temiendo que él vuelva con su exnovia. Haibok se va a la cama y duerme profundamente hasta la mañana. Cuando se levanta, ve a Bonnie y se sobresalta. Ella dice: si no te gusta, no actúes de una manera que haga que la gente malinterprete. Haibok prepara un suntuoso desayuno, sorprendiendo a todos. El hombre mayor obliga a confesar su relación, ya que había visto a Haibok abrazando a Bonnie anoche después del trabajo. Bonnie insiste en que debe estar alucinando, haciendo que todos crean que realmente está teniendo ilusiones. Continúan trabajando incansablemente para descubrir la verdad. Cha Yoo-yeon termina de tomar la declaración del sospechoso, pero él se burla, haciéndola sentir como si se estuviera burlando de la ley. Duke está consolando a Bonnie cuando Haibok lo patea por interponerse en el camino de Sui. El viaje de Bonnie a la escena del crimen para investigar. Casualmente, se encuentran con Cha Yoo-yeon también entrando en la zona. Ella exige una conversación privada con él durante 10 minutos. O ella ordenará el arresto de Bonnie para evitar complicaciones. El de mala gana acepta hablar con ella. Ella presenta evidencia de que Yeon-ah y So habían agredido a la víctima, casi causándole la muerte. Ella lo critica por ayudar implacablemente al hombre a obtener la libertad. Haibok le muestra las imágenes de la violencia, pero aún así se las arregla para dirigir la situación a su favor. Haibok regresa a casa y confía en su tío, quien lo consuela relatando los métodos de trabajo de su padre. Bonnie va a beber con Yeon-uk, riendo y pasándolo bien. Haibok llega cansado, y se la lleva a casa. Borracha se entierra en el trabajo, olvidando todo lo demás sucediendo a su alrededor. El día de la sentencia, tanto Haibok como Na-hae ferozmente argumentan a favor de su cliente. Después de presentar una serie de pruebas convincentes, Haibok consigue con éxito la absolución del sospechoso. Haibok regresa a casa, exhausto, y le pide a Bonnie que se quede con él. Durante 5 minutos sin saberlo, se quedan dormidos hasta la mañana siguiente. Celebran con paté. Pero Haibok tiene sospechas sobre el comportamiento del sospechoso mientras disfrutan de su comida. Haibok recibe una llamada de la pareja que está buscando. Le envían un vídeo que capturaron accidentalmente del chef bebiendo. Solo regresa y examina los eventos, dándose cuenta de que el chef había mentido perfectamente. Sobre todo Bonnie se sienta allí borracha, tarareando la melodía que está buscando, completamente ajena a la persona sentada a su lado. Mientras Haibok camina y reflexiona, se encuentra con Yeon-ho. Lo invita a regresar para charlar y pregunta sutilmente sobre su vida personal. Al día siguiente, Haibok le pide al jefe del departamento de investigación que verifique los antecedentes de quién, pero le oculta esto a Bonnie. Cha Yoo-yeon está interrogando a la hermana de la víctima, porque ella eliminó evidencia sin querer y organizó la escena del crimen. Haibok y Bonnie están entrando al edificio cuando se encuentran con Cha Yoo-yeon. Él corre hacia ella y le pregunta por qué tiró el marco de fotos. Ella se niega a responder y enojada se aleja. Yeon-ho recuerda las palabras pronunciadas en estado de ebriedad de Bonnie. ¿Por qué el culpable incriminó a Ejon? Mientras busca venganza, ella lo ve accidentalmente creyendo que ella lo vio. Él le echa la culpa a ella. Sin embargo, mientras Haibok no lo reconozca, él continúa siendo amable con ella. Frente a ella hoy, él la llama al parque para charlar. Haibok se apega a su lado, exigiendo ir con ellos, obligándola a llevarlo con ella. Cha Yoo-yeon los atrapa, susurrándose el uno al otro, lo que la hace arremeter contra Na-hae. Ambos entran al ascensor y se encuentran con el fiscal jefe. Al ver su comportamiento temeroso, Haibok le advierte que no torture a los demás. Sin razón él declara que si vuelve a tocar a Bonnie, él tomará represalias. Bonnie enojada
Exige que se mantenga fuera de sus asuntos al ver a Hae Yuna-yuk todavía tratando de conquistarla. Ella revela compasivamente las desventajas de su situación, afirmando que él tiene que sufrir. A causa de ella, Hae Yuna-yuk compra un pastel para celebrar su cumpleaños, y Cha Yo-yeon se acerca. El Hae-bok quiere enviarle un mensaje de cumpleaños, pero lo borra cuando se levanta para irse. Él golpea accidentalmente a Bone, lo que hace que sin querer envíe el mensaje a Hae Yuna-yuk. Él abre el mensaje y estalla en risas, mientras Cha Yo-yeon relata con remordimiento los eventos del pasado. Al ver el disgusto de Hae Yuna-yuk hacia ella le da un regalo y Sebayon Hyun-soo se reúne con el técnico forense y lo regaña por la forma en que borró la evidencia, lo que casi lo llevó a prisión. Yon Hyun-soo lo amenaza y dice que 4 más personas necesitan desaparecer. El técnico tiene que borrar evidencia nuevamente para esas 4 personas. Antes de dejarlo ir, Hae-bok nota que Bone lo ha estado ignorando últimamente. Ella le dice a Hae Yuna-yuk que ha detenido su amor unilateral por Hae-bok. Cuando Hae-bok sale, le pide que se acerque para que puedan dar un espectáculo para los de arriba. Hae-bok la ve hablando íntimamente con este tipo desagradable y se consume por los celos. Después de investigar sus antecedentes, Hae-bok se entera de que Yon Hyun-soo no tiene familia. Le pide al jefe del departamento de investigación que verifique si alguien dañó a su familia. Hae-bok sigue a Bone y la ve reunirse con Hyun-soo. Intenta escuchar a escondidas, pero accidentalmente es atrapado por ellos después de que Bone le pregunta sobre su presencia persistente. Hae-bok ve a Yon Hyun-soo mirándolo, aparentemente alerta y consciente de que Hae-bok sospecha de él. Hae-bok regresa a casa y se devanan los sesos sobre el caso, recordando a un hombre en la esquina trasera. Cerca del jefe del departamento de investigación, que parecía aterrorizado, se apresura a encontrar a este joven y le hace algunas preguntas. Al ver el miedo en los ojos del hombre, Hae-bok siente un rayo de esperanza sobre el caso. Hae-bok le da al hombre su tarjeta de visita y espera que revele algo. Cha Yo-yeon llama para decir que ha encontrado el marco de fotos perdido de Chezbiseouse. Después de revisar una serie de pruebas, se entera de que la motivación detrás del crimen fue la venganza. El técnico forense llama a Hae-bok, pero su teléfono está en su bolso, por lo que no lo escucha él. Llama a Bone y le dice que se reúna con él en el parque para revelar la verdad. Bon-hee llama a Hae-bok pero no lo puede contactar, así que le deja un mensaje. Cuando finalmente revisa su teléfono, ve su mensaje diciendo que se reunirá con Chano en el parque. Se apresura al parque en su motocicleta para encontrarla. Bon-hee está esperando afuera mientras Chano es interceptado por Osu, quien sospecha que está a punto de exponer la verdad. Hae-bok llega a tiempo, con el corazón casi saliéndosele del pecho, y regaña a Bon-hee por no pensar en sí misma. Él dice enojado que si algo le pasa a ella, no sabrá cómo vivir. Bon-hee tiene los ojos llorosos, y ambos regresan a casa. Atraído por la proximidad, la abraza e inesperadamente la besa. Yeon-na y Su llaman a Chano a un lugar desolado, con la intención de matarlo y encubrir la evidencia. Incapaz de defenderse, Chano salta de un puente para suicidarse. Comienza a planear perseguir a Bon-hee y Hae-bok también. Bon-hee se sienta y habla con Hae-bok, pero sus palabras lo hieren como un cuchillo. Chano, después de saltar al río, se las arregla para volver a la orilla. El tío Byung-gun está borracho después de una noche fuera, pero acaba de rescatar a una mujer. Es elogiado por la policía, pero ven que todavía está intoxicado y lo llevan de vuelta a la estación. Hae-bok y Bon-hee siguen chocando, haciéndolos sentir incómodos. Hae-bok expresa sus sentimientos y le dice que está esperando que reconsidere sus sentimientos por él. Su tío se queja de no ser apreciado por sus buenas acciones. Van al lugar donde trabaja Chano y escuchan que está de permiso hoy, sospechando que algo malo ha pasado. Van al alojamiento de Chano y la casera, confundiéndolos con una pareja de recién casados. Les permite ver la habitación de Chano, de la cual está a punto de mudarse. Revisan la habitación y encuentran solo una foto de él con 2 extraños. Hae-bok le pide ayuda al jefe del departamento de investigación.
El fiscal jefe exige que Cha Yo-yeon y Na-jae vuelvan a investigar el asesinato de su hijo. Él afirma con firmeza que Bong-hee es la culpable y los insta a investigar con prontitud. Bong-hee ve que su tío está deprimido por su castigo y se ofrece a ayudarlo a investigar la situación. Ver que todos están preocupados por Bong-hee pone a Hae-wook un poco celoso. Yeon Jun-soo está caminando cuando se encuentra con uno de los colegas de Hae-wook. Se sobresalta y huye. Temer que todos vengan por él lo pone cauteloso. Hae-wook sueña que Yunek lo apuñala, despertándose sobresaltado y abrazando a Bong-hee. Al verlo así, ella se queda a su lado para vigilar su sueño. Al día siguiente, en la corte, Bong-hee se presenta como testigo de su tío, pero pierde el caso. Cha Yo-yeon está tomando una copa con Jae cuando ve a Bong-hee caminando con dos hombres que le gustan. Ella hace una escena, pero los tres la ignoran y continúan caminando. La policía descubre que el coche que conducía Chano contiene el arma utilizada para matar al chef, y Bong-hee casualmente se encuentra con quien está mirando las noticias afuera. Así que ella lo invita al parque para charlar. De repente, él se avergüenza y sus palabras le parecen poco sinceras. Recordando que Hae-wook lo estaba investigando en secreto, ella tiene algunas sospechas. Hae-wook llama y se entera de que ella está con Yeon Jun-soo, por lo que le pide que saque a Hae-wook a hablar cuando ella y Bong-hee regresen a casa después de la cena. Ella lo reprende por investigar en secreto a Yeon Jun-soo sin decírselo. Hae-wook la calma y baja las escaleras, donde se encuentra con Cha Yo-yeon comiendo en su casa. Hae-wook afirma que Chano es el culpable, liberando así a Yeon Jun-soo. Cha Yo-yeon todavía no podía creer que fuera verdad, con los ojos fijos en Yeon Jun-soo. También anunció que había comenzado a volver a investigar el caso de Hae-un, por lo que Bong-hee debería tener cuidado. Hae-un estaba secretamente encantado, sabiendo que había eliminado por completo a Chan. Jun-yuk llevó a Yeon Jun-soo a casa, y por el camino, le preguntó por qué trataba a Bong-hee. También. El hombre respondió sin dudarlo, pero aún así le hizo sospechar. Cha Yu-yeon se enfureció al saber que Bong-hee vivía con Hae-wook. Al ver lo duro que había trabajado todo el día, Bong-hee le ayudó a lavar los platos. De camino de vuelta, Hae Jun-yuk recibió una llamada sobre un asesinato. Llegó y encontró a la esposa sentada aturdida ante el cuerpo de su marido. Afirmó que no lo había hecho, pero aún así confesó, dejando a Hae Jun-yuk completamente desconcertado. Bong-hee culpó a Hae-wook por ocultarle algunas cosas. Él prometió que no le ocultaría nada más. Tras algunas especulaciones, Hae-wook llegó a la conclusión de que Yeon Jun-soo estaba implicado en dañar a mujeres o tenía problemas psicológicos. Quería que el jefe del departamento mantuviera la investigación en secreto, no queriendo que ella soportara más dolor. Cha Yu-yeon estaba tomando declaración cuando la mujer admitió que había matado a su marido a causa de la violencia doméstica, y ella estaba furiosa. Después de terminar el caso, Cha Yu-yeon preguntó por qué había defendido a Bong-hee. Él respondió francamente que era debido a su intuición y confianza, poniéndola extremadamente celosa. Después de descubrir que Chan era el culpable, tanto Na-jae como Cha Yu-yeon quedaron devastadas. Al día siguiente, Hae Jun-yuk fue a persuadir a la mujer para que reconsiderara, pero ella insistió en confesar. Hae-wook y Bong-hee se sentaron a revisar el expediente del caso y encontraron algunas incoherencias. Tras interrogar a Hae Jun-yuk, se enteraron de que ella había confesado por su hijo porque pensaba que él había matado a su padre. Los dos tuvieron una gran pelea, dejando a todos los de fuera solo mirando. Al día siguiente, el tribunal anunció la acusación del acusado. Bong-hee se reunió con el hijo de la víctima y le hizo algunas preguntas, luego se sumergió en la investigación durante 3 días seguidos. Hae-wook vio cómo estaba y no se atrevió a decir nada. Ella sintió que no había ningún niño en el mundo que quisiera enviar a su madre a prisión. Este detalle era muy ilógico, por lo que enviaron el cuerpo a una autopsia. La causa principal fue el aneurisma cerebral, por lo que se retirarían los cargos.
La madre y el hijo se abrazaron, aliviados de ser absueltos. Na Haiji se acercó y preguntó cuando ella y Hye-wook comenzaron a salir. Accidentalmente reveló su aventura con Jun, pero ¿qué importaba? Los dos estaban peleando cuando llegó el equipo de Hye-wook. Interviniendo, Hye-wook arrastró a Bonji al ascensor, arreglándole el pelo. Bonji dijo que quería ver a su madre, y Hye-wook también sintió que extrañaba a su madre, así que fue a abrazarla. El afecto puso celosa a la mujer. Hye-wook fue a hablar con su difunta madre. Hye-wook se sorprendió mucho cuando Zu lo llamó para hablar. Preguntó directamente por qué siempre hacía que la gente lo siguiera y dudaba de él. Después de ser atrapado, Hye-wook se puso bastante nervioso, pero logró manejar todo sin problemas. Al ver a Hye-wook regresar con una cara pensativa, Bonji fue a preguntar, pero él todavía ocultó todo. Se sentó y le contó sobre el pasado de su familia. De vuelta en su habitación, soñó con el pasado, despertándose con miedo. Al día siguiente, Hye-wook salió a correr y se encontró con Uka, así que los dos corrieron juntos. Pero Hye-wook solo quería correr solo, así que ahuyentó a su amigo. Pero el tipo simplemente lo siguió a casa. En ese momento, Bonji también estaba en casa, y cuando vio al amigo de Hye-wook, aunque Hyeon-ayuk se quedó a desayunar con él, el amigo no dudó en aceptar, independientemente de la desaprobación de Hye-wook. Además, le guiñó un ojo a Bonji, lo que incomodó a Hye-wook. Preparó el desayuno y la hizo sentar a su lado para mirar. Después de terminar el desayuno, Hye-wook fue a trabajar, contándole al jefe del departamento sobre el caso de Zu. Les dijo a sus colegas que detuvieran temporalmente la investigación del caso porque el sospechoso los había descubierto. Además, sentía que algo no andaba bien con este caso. Después del caso, Hye-wook y sus padres adoptivos fueron a la funeraria a ofrecer incienso a los padres de Hye-wook, ya que hoy era su aniversario. La madre adoptiva de Hye-wook lloró por su destino, eran buenos ciudadanos que murieron en el incendio. Ella deseaba que estuvieran vivos para presenciar el crecimiento saludable de su hijo. Casualmente, al mismo tiempo, Bonghae y su madre también vinieron aquí porque hoy también fue el aniversario del padre de Bonghae. Ella visitó a su padre para decirle que ella y su madre estaban bien. La madre de Bonghae le presumió a su esposo que su hija estaba a punto de convertirse en supervisora. Después de terminar su charla, los dos se despidieron de él y se fueron. Fue en este momento que el padre adoptivo de Hye-wook salió, notando una figura que parecía como Bonghae. Pero como no podía ver claramente, les dijo a los dos que los había confundido. Y se fue a casa. En este momento, el bufete de abogados de Hye-wook estaba asumiendo una demanda que involucraba a un hombre llamado Seo Yong-gae. Este hombre se había peleado con un tipo gordo en una cafetería. Afirmó que podía ver el futuro, por lo que el otro tipo estaba a punto de causar problemas en el café. Así que tomó la iniciativa para detenerlo. Esto era algo de lo que Hye-wook y Bonghae eran un poco escépticos. Pero en este momento, el cliente, Seo Yong-gae, dijo que iban a comer pizza, y justo después de eso, el padre adoptivo de Hye-wook trajo algo. Esto también los sorprendió un poco a los dos. En este momento, Seo Yong-gae dijo que la pelea en la cafetería fue porque lo vio en el futuro. El tipo gordo entró y luego sostuvo un cuchillo para amenazar al personal allí, así que se puso de pie para detenerlo. Pero era solo el pensamiento unilateral de Seo Yong-gae, por lo que se necesitaban más pruebas para ayudarlo. Explicarse al jefe del departamento. Yendo a la estación de policía para revisar el vídeo, de hecho había un cuchillo en su bolso. Después de que la policía lo registrara, encontraron un pequeño cuchillo en su chaqueta. En este punto, el jefe del departamento comenzó a creer las palabras de Seo Yong-gae. Volvió a contárselo a Hye-wook y Bonghae. Llamaron a Seo Yong-gae para preguntarle sobre eso. Tan pronto como llegó, les dijo a todos que tuvieran cuidado con la taza. Efectivamente, el director Bun se acercó y derribó la taza, haciéndola añicos. Esto dejó a todos sin palabras, con los ojos muy abiertos y asustados.
También agregó que 2 personas entre ellos morirían en un futuro próximo. Al oír esto, algunas personas fueron a hacerse un chequeo, otras fueron a comprar amuletos. En este momento, Bonghee le preguntó a Haejeon Ayuk dónde estaba Haewok. Él dijo que después de cada 2 aniversarios del padre de Haewok, él iba a los suburbios para sentarse y recordar a sus padres. Al oír esto, Bonghee se dio cuenta de que Haewok tenía sentimientos similares a los de ella, habiendo perdido a su padre. Así que ella entendió y fue a donde Haewok estaba sentado para hablar con él. Al ver al padre y al hijo allí practicando juntos el ciclismo, Bonghee dijo que su deseo de niña era que su padre le enseñara a montar en bicicleta. Pero antes de que pudiera enseñarle, había fallecido. Al oír esto, Haewok se ofreció a enseñarle y luego jaló a Bonghee para que practicara montar. Mientras practicaba, Bonghee vio al pervertido del metro el otro día. Todavía estaba haciendo de las suyas, tomando fotos de las chicas de allí. Bonghee lo persiguió, deteniéndolo para reprenderlo. Él dijo que solo quería relajarse un poco, porque en el edificio de apartamentos donde vivía de vez en cuando habría asesinatos. Pero no importaba lo que le dijera a nadie, no le creían, así que se mudó porque tenía miedo. Pero este pervertido no podía quedar impune. Ella decidió entregarlo a la policía. Más tarde, en el camino de vuelta, sospechando que algo andaba mal con el edificio de apartamentos del pervertido. En la azotea, volvieron para comprobarlo. Cuando llegaron a la azotea del edificio de apartamentos, Haewok inmediatamente olió algo fuerte. Observando de cerca, vieron agua de color rojo en el tanque de agua. Inmediatamente, la policía llegó para rodear la escena y revisar el tanque de agua por dentro. No solo uno, sino muchos cuerpos fueron encontrados escondidos adentro. John Hyun-soo pasó en su bicicleta, tranquilo y sereno, porque pensó que había limpiado. Muy bien. La escena volvió a la casa. Bonghee le dijo a Haewok que le daría una respuesta a su relación al día siguiente. Al escuchar esto, Haewok esperó felizmente hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, Haewok se despertó y se preparó, luciendo lo mejor posible para su cita con Bonghee. Ella estaba en camino al lugar de encuentro cuando vio a John Hyun-soo pasando por ahí. Justo entonces, un repartidor casi los golpea. Afortunadamente, Mae empujó a Bonghee fuera del camino. Fue a recoger los libros de John Hyun-soo y luego escuchó la canción que había estado buscando durante mucho tiempo. Esto dejó a Bonghee un poco confundida, porque claramente el dueño de la tienda de música dijo que la persona que quería denunciarlo no era él. Pero después de pasar por todos los eventos, se dio cuenta de que él había planeado acercarse a ella para obtener su simpatía. También se dio cuenta de que no era bueno. Bong Hyun-soo observó desde lejos, notando el comportamiento inusual de Bonghee e inmediatamente planeó dañarla. En el lugar de encuentro, Bonghee vio a Haewok hablando con la supervisora Cha Yo-yeon. Ella se fue inmediatamente, y al ver esto, Haewok corrió tras ella. Pero en este momento, Bonghee dijo que había cambiado de opinión y quería esperar un tiempo antes de dar su respuesta. Él, Haewok, dijo que esperaría, pero podía notar por la expresión de Bonghee que algo andaba mal. Ella dijo que solo estaba estresada por el trabajo y que pronto estaría bien. De vuelta a casa esa noche, después de pensarlo todo, Bonghee decidió ir a buscar a Haewok para contárselo. Tan pronto como llegó a la puerta, se encontró con él. Al verlo, se quedó helada por el miedo de que algo pudiera pasarle. Por suerte, Ok llegó justo entonces buscando a Bonghee y logró salvarle la vida. Al día siguiente fue el juicio del caso de Seo Young-gae. Dado que la naturaleza de esta demanda era solo por daños a la propiedad, el tribunal decidió solo darle una sanción administrativa. Una vez terminado, Seo Young-gae le dio las gracias a Haewok. En este momento, Haewok quería preguntar si su predicción era correcta. Seo Young-gae dijo que definitivamente sucedería. Tan pronto como se despidieron, Seo Young-gae fue atropellado por un coche, lo que hizo que Haewok se diera cuenta
de que la gente en la oficina ese día lo incluía a él. Hae-wook lo llevó rápidamente al hospital y luego llamó a la novia de Seo Young-gae para que fuera a verlo. En este momento, Hae-wook se dio cuenta de que el momento en que sus seres queridos podían dejarlo era en cualquier momento. Así que rápidamente llamó a Bon-hee. Entonces, corrió a buscarla, y al verla, rápidamente la abrazó y le dijo que quería que ella aceptara amarlo, porque no quería estar separado de Bon-hee ni por un momento. Esto la conmovió, y lloró como una niña. Pero por la noche, después de calmarse, todavía no quería tener una relación con Hae-wook, porque en su corazón, quería investigar a Young-gae y Soo y no quería involucrar a Hae-wook. En este momento, Hae-wook tuvo que decirle que él también sospechaba que Young-gae y Soo eran los culpables en el caso anterior. Pero como no tenía pruebas y tenía miedo de molestar a Bon-hee, no se atrevió a decirlo. Ambos prometieron que no se guardarían secretos el uno al otro a partir de ahora. Hae-wook dijo que quería superar esto con Bon-hee. De vuelta en su habitación, mientras pensaba en estas cosas, Bon-hee de repente recibió una llamada de su mejor amiga, Yeon-joo, en la estación de policía. Ella se apresuró a escuchar a su amiga contarle sobre su exnovio, que no la dejaba porque no quería romper con ella. Luego usó un cuchillo para intentar enviarla al otro lado. Afortunadamente, una chica que pasaba por allí lo vio y él huyó con miedo. Pero cuando la policía revisó y lo arrestó, no pudieron encontrar ningún arma, así que solo pudieron detenerlo durante 48 horas. Bon-hee llevó a su amiga de vuelta, luego dijo que encontraría pruebas para hacer que el exnovio de su amiga pague por sus crímenes. Hae-wook dijo que la ayudaría a encontrar las pruebas. Esto conmovió a Bon-hee, y ella regresó a su habitación, perdida en sus pensamientos. Al día siguiente, decidió salir y decirle a Hae-wook que estaba de acuerdo con la relación. Esto dejó a Hae-wook atónito y sonriendo. Entonces, los dos se fueron a trabajar con caras felices, lo que despertó la curiosidad de todos. Pero las cosas empezaron a ponerse tensas cuando el director Bu y el jefe de departamento Ban mencionaron que la segunda persona en la oficina moriría. Pero Bon-hee no creía en estas cosas, así que provocó dos opiniones. Ella y el director B discutieron entre sí. Así que Hae-wook sacó a Bon-hee para hablar. En este momento, estaban enamorados, así que él le dijo que sus padres adoptivos eran el director. Esto dejó atónita a Bon-hee porque la persona con la que siempre discutía era el padre de su novio. Vale. Un momento después, el jefe de departamento Ban había investigado más a fondo el caso y llamó a Hae-wook para hablar. Dijo que había estado investigando en secreto a Soo a través de consultas de sus amigos en la escuela, y descubrió que no se graduaron en el mismo año. Es probable que se encuentre a la persona de la foto, Kim Min-woo. Al mismo tiempo, la supervisora recibió la noticia de que habían identificado a las víctimas encontradas en el tanque de agua el día anterior. Una de las víctimas se llamaba Kim Min-woo. Al escuchar esto, Hae-wook y el jefe de departamento Ban llamaron a todos para una emergencia reunión. La imagen ahora carecía de Kim Min-woo, mientras que se desconocía el paradero de Chang-go. El momento de la muerte de Kim Min-woo coincidió con el momento del asesinato de Han E-hoon, y además, tenían el mismo tipo de lesiones. Por lo tanto, sospecharon que el asesino era la misma persona. Además, Ban-hee también notó que el estilo musical de Yoon Jaeun-soo era muy similar a la música del asesino. Pero como no tenían pruebas, solo pudieron informarlo a la investigadora Cha Yo-yeon. Después de que terminó la reunión, Hae-ryun Ayuk fue a ver a la investigadora Cha Yo-yeon para contarle sobre sus hallazgos, ya que también sospechaba que Yoon Jaeun-soo era el culpable. Así que Cha Yo-yeon dijo que apoyaría a su equipo. La escena cambió, Ban-hee y Hae-wook fueron a la estación de policía para preguntar sobre el caso de su amiga, pero la policía dijo que el arma que el hombre había traído con él no fue encontrada. Por lo tanto, solo les quedaban 24 horas para liberarlo. Indignada en nombre de su amiga, Ban-hee y Hae-wook fueron a la escena para encontrar el arma. Al llegar al lugar,
Buscaron por todas partes, desde el baño público hasta el basurero. Pero no encontraron nada. Además, cuando regresaron a la oficina, el olor a basura se aferró a ellos, haciendo que todos quisieran echarlos. La testigo, una chica que lo vio ese día, tampoco tenía información para encontrarla. Uck pensó en una forma de buscar en el tablero de información de la escuela y luego les pidió a los estudiantes de la escuela que trataran de encontrar la identidad de la niña. Muy rápidamente, encontró información sobre la escuela de la niña, pero la estudiante se negó rotundamente a testificar, ya que también tenía miedo del peligro. De vuelta en la oficina, Banji dijo que quería estar con su mejor amiga hoy, así que se iría a casa. Al escuchar esto, Hae-wook se ofreció de inmediato a llevarla, ya que temía que Banji estuviera en peligro. Al mismo tiempo, el jefe de departamento Ban encontró la identidad de la tercera persona. En la foto, llamada Lai-hou, que era un estudiante que había regresado recientemente del extranjero. Inmediatamente, llamó a Hae-wook para informarlo, luego fue a buscar a Lai-hou, por temor a que Jung Yun-soo llegara primero. Al recibir esta noticia, Hae-wook tuvo que dejar que su novia se fuera con Jeon-joo sola para regresar a la dirección que envió el jefe de departamento Ban. Al mismo tiempo, Hae-ryun Ayak fue a buscar a la estudiante nuevamente para persuadirla de que testificar. La estudiante accedió, luego dijo que el cuchillo del exnovio de Ho-joo estaba escondido en su yeso. Al escuchar esto, Hae-ryun Ayak llamó rápidamente a la estación de policía para que lo retuvieran allí, pero la policía dijo que habían pasado más de 48 horas, por lo que lo dejaron ir. Efectivamente, después de ser liberado, el exnovio fue a buscar a Jeon-joo. En este momento, ella estaba fuera con Ban-hee. Afortunadamente, tenía algunas habilidades en artes marciales, por lo que logró detener al bastardo. Al escuchar la noticia, Hae-wook giró el auto hacia Ban-hee para ver la situación. Al ver a la que amaba, se sintió aliviado y la abrazó por preocupación. De este lado, el jefe de departamento Ban había ido solo a la casa de Lai-hou. Al ver la puerta abierta, entró valientemente. El resultado fue que encontró a Lai-hou muerto. Antes de que pudiera notificar a Hae-wook, el jefe de departamento Ban fue atacado por un hombre enmascarado, apuñalado con un cuchillo. Cuando llegó Hae-wook, era demasiado tarde. Pero debido a eso, la predicción de Seyeon fue precisa. Pero al ver que todavía estaba respirando, Hae-wook inmediatamente llamó a una ambulancia. Llegó la ambulancia, llevándose al jefe de departamento Ban, y Hae-ryun Ayak también llegó para recoger a Ban-hee para ir al hospital. Hae-wook se derrumbó, lamentando haber llegado demasiado tarde. Todos llegaron e informaron que se habían contactado con los demás. La supervisora escuchó la noticia y corrió a la escena para investigar. Ella quería reunir toda la evidencia, sin dejar nada atrás. De este lado, con la ayuda de sus antepasados, el jefe de departamento Ban había sobrevivido a la crisis. Pero el médico no estaba seguro de sus posibilidades de recuperación. No obstante, fueron buenas noticias para todos, así que todos se sintieron aliviados. Jung Yun-soo ya había creado una coartada para sí mismo. Hay que decir que planeó sus acciones muy meticulosamente. Contrató a alguien que se parecía a él, luego usó su coche para entregar mercancías. Pero siempre usaba un casco. Además, usó el teléfono de Jung Yun-soo para llamar al cliente Ai, instruyendo a la persona que contrató para que llegara a cada café y memorizara todo a su alrededor para contárselo más tarde. Y cuantas más cámaras se pudieran ver, mejor. Después de terminar el trabajo, se encontró con la persona que contrató en un lugar aislado, luego se cambió de vuelta a la ropa que llevaba puesta cuando estaba entregando mercancías y se fue. Fue un acto perfecto. Para resolver este caso, el equipo de investigación sin duda enfrentaría muchas dificultades. La escena cambió. La supervisora visitó al jefe de departamento Ban y a Medak allí. Dijo que había ordenado una citación para Jung Yun-soo y una investigación más amplia. Luego, le dijo a Hae Jong-yuk que los ojos de Hae-wook cuando la policía llegó a la escena eran aterradores,
como si fuera a hacer algo para vengar al jefe de departamento Ban. Al oír esto, Hae Jong-yuk se apresuró a regresar para encontrar a Hae-wook. Justo cuando estaba a punto de ir a buscar a Yun-soo, Uka detuvo a Hae-wook, diciéndole que dejara que la ley investigara. Pero Hae-wook dijo que no quería eso. No quería quedarse de brazos cruzados y mirar. Entonces, se fue fríamente. En este momento, Young Jun-soo, después de ser citado a la estación de policía, había terminado de dar su declaración. Él era solo un sospechoso, así que fue liberado. La supervisora Cha sabía que él lo había hecho todo, pero no podía hacer nada para arrestarlo. Ella envió a alguien para que investigara más a su. Hae-wook había ido a visitar al jefe de departamento Ban, y luego hizo una cita para reunirse con Jun-soo. Él era astuto y le preocupaba que Hae-wook le hiciera algo, así que fue deliberadamente a visitar al jefe de departamento Ban para que todos supieran que estaba con Hae-wook. Luego, salió con él para hablar en otro lugar. Allí, el malvado Hae y Zu se rieron y hablaron sobre las personas que había asesinado. Luego, se burló de Hae-wook porque no podía arrestarlo porque no tenía pruebas. Así como el propio Hae-wook lo había defendido para sacarlo del apuro. Hae-wook dijo que lamentaba no haberse dado cuenta de esto antes. Esto hizo que Young Jun-soo se emocionara aún más. Además, dijo que quería hacer las paces con Hae-wook. Pero, ¿cómo podía Hae-wook estar de acuerdo con esto? Así que Young Jun-soo dijo, entonces los mataré a todos. Luego se fue. Hae-wook lo persiguió, provocando deliberadamente una pelea con Young Jun-soo para que ambos fueran llevados a la estación. Esto era parte de su plan de investigación. Bang Hee y Hae Jun-yuk escucharon la noticia y fueron a la estación de policía para hablar sobre reconciliarlos. Pero Hae-wook se negó y deliberadamente dejó que él y Hae fueran detenidos temporalmente. A través de esto, le indicó a Hae Jun-yuk que aprovechara este tiempo para encontrar e investigar la casa de Hae y Zu. Si no podían encontrar nada, debían crear evidencia de un arma con las huellas dactilares de Hae. Uka rápidamente dejó caer sus llaves, luego tomó con éxito las llaves de la casa de Hae. Luego fue a la casa de Hae con Bang Hee para investigar. Una vez dentro, comenzaron a buscar evidencia de un crimen. Uka secretamente tomó el cuchillo, luego lo escondió de Bang Hee y lo guardó. Buscaron pero no encontraron nada, así que tuvieron que regresar. Luego sacaron a Hae-wook bajo fianza. De vuelta en la oficina, Hae Jun-yuk y Hae-wook estaban discutiendo sobre la creación de evidencia falsa así. Podrían incriminar a Hae. En este momento, Hae-wook quería hacerlo él mismo. Entonces Bong Hee escuchó la conversación y dijo que la dejaran hacerlo a ella. Después de todo, ella había estado en la cárcel, así que si la atrapaban, no importaría. Además, fue su culpa en el pasado, así que Bong Hee dijo que quería enmendarlo. Al mismo tiempo, después de ser liberado, Yuna y Zu fueron a casa e inmediatamente se dieron cuenta que alguien se había colado en su casa para registrarla. Incluso si estaba un poco fuera de lugar, podía darse cuenta y supo de inmediato la intención de Hae-wook cuando lo provocó. En la oficina, todos estaban discutiendo su investigación para obtener más evidencia. Bong Hee dijo que les había preguntado a las personas que recibieron las entregas de Yuna y Zu. Ese día, ninguno de ellos escuchó su voz y su casco cubría su rostro, por lo que no pudieron identificar quién era. Sospechaban que había contratado a alguien para que lo suplantara, pero no había pruebas. No pudieron concluir basándose en la especulación. Más tarde, cuando Hae-wook fue a visitar al jefe de departamento Ban, recibió un mensaje con una foto de Bong Hee siendo seguida. Rápidamente salió a buscar a Bong Hee, solo para ver a Yuna y Zu parados allí con una sonrisa. Yuna y Zu dijeron que sabía que se habían colado en su casa, por lo que le pidió a Hae-wook que no hiciera nada imprudente. Entonces, dijo que todo lo que estaba haciendo era correcto. Él solo estaba haciendo lo que tenía que hacer. De vuelta en la oficina, pensando en la seguridad de Bong Hee y de todos los demás, Hae-wook dijo que ya no usaría la evidencia falsa.
Pero unos días después, no estaba claro quién tomó el cuchillo y lo dejó en la casa de Yuna e Izu. Luego lo denunció anónimamente al supervisor. Inmediatamente, ella fue a registrar la casa de Yuna e Izu, y efectivamente, encontró el cuchillo de evidencia falso. Hae-wook se había tendido una trampa a sí mismo, pero no importaba lo que dijera, nadie le creía, así que huyó lejos. Pero después de correr una corta distancia, fue atropellado por un coche en la carretera. Como resultado, fue llevado al hospital para recibir tratamiento. De camino al hospital, Hae-wook preguntó quién era el informante, pero la supervisora dijo que la persona dejó un mensaje anónimo, por lo que no sabían quién era. Además, este asunto, para que la supervisora obtuviera una orden de allanamiento, tuvo que usar su honor profesional para pedir una. Ahora, con el sospechoso volviéndose así, seguramente sería criticada. En este momento, el padre adoptivo de Hae-wook lo llamó, diciendo que el jefe de departamento Ban se había despertado. Rápidamente fue a visitar al jefe del departamento, y afortunadamente, todavía recordaba a todos. En este momento, Hae-wook también le contó lo que pasó con Yuna e Izu. Al escuchar esto, fueron a ver a Yuna e Izu, pero él todavía estaba en coma. Así que todo lo que podían hacer era esperar a que se despertara antes de continuar con la investigación. Su trabajo ahora era evitar que la supervisora enfrentara los problemas de la opinión pública. Y darle a la supervisora una lista de posibles futuras víctimas de Yuna e Izu. Entonces, la persona que golpeó a Yuna e Izu con el coche podría estar en esta lista. Más tarde, la salud del jefe de departamento Ban mejoró significativamente, por lo que fue dado de alta del hospital. La supervisora había sido reprendida repetidamente en los últimos días. Para suavizar esta situación, el director decidió visitar el hospital para verificar la salud de Hae Izu. En respuesta a las preguntas, dijo que le daría una sanción a la supervisora por su negligencia en este asunto. Luego, fue a la habitación de Hae Izu y dijo enojado que si el asunto no se resolvía pronto, la despediría. La escena cambió a la casa de Hae-wook después de todo lo que había sucedido. A pesar de que todavía no se había resuelto, él y Bong-hye pudieron relajarse e irse a casa juntos para tomar unas cervezas. Los dos se sentaron y hablaron. Hae-wook dijo que lo importante ahora era descubrir quién era el conductor que golpeó a Hae Izu y huyeron, y quién llevó el cuchillo a la casa de Yuna e Izu. Los dos hablaron hasta que se quedaron dormidos, abrazándose sin saberlo. Al día siguiente, todos dieron la bienvenida al jefe de departamento Vance que regresó a la oficina. Como de costumbre, su reunión matutina no implicó mucho trabajo. Todo se trataba de comedia. Al mediodía, durante el descanso, Hae-wook todavía estaba tratando de averiguar quién tomó su evidencia falsa. Cuchilló a la casa de Hae Izu. No sabía quién sabía de ellos e hizo eso. Ayudándolos, estas cosas en realidad fueron hechas por el director B. Escuchó a Hae-wook hablando con el jefe del departamento Ban cuando estaba en coma, así que tomó él. Cuchilló él mismo, luego lo llevó a la casa de U para incriminarlo. El informante anónimo también era el director B, quien le dijo al supervisor que fuera a examinar él. ¿Casa? La escena cambió, su oficina recibió un nuevo caso, la cliente era la esposa de Kan, acusada de incendio provocado. Al escuchar sobre el incendio provocado, Hae-wook se negó de inmediato, diciendo que estaba obsesionado por lo que les pasó a sus padres, por lo que se negó a aceptarlo. Bong-hye también perdió a su padre en un incendio, por lo que ambos se negaron. Entendiendo que esto le recordó a Hae-wook recuerdos tristes, Bong-hye lo invitó a salir y divertirse. Los dos fueron al parque de diversiones, jugando los juegos que querían, por lo que él de Hae-wook. El estado de ánimo mejoró. Al regresar, Bong-hye dijo que necesitaba comprar un medicamento para el jefe del departamento. Ban se convirtió en la farmacia para comprar algo. Al mismo tiempo, Hae-wook se quedó afuera y conoció a su madre adoptiva. Los dos estaban hablando cuando Bong-hye estaba a punto de salir, pero vio a la Sra. Hon y se congeló. Debido a que no se llevaban bien, y ahora sabía que ella era la madre adoptiva de Jin-woo.
No sabía qué hacer. Sin tener otra opción, simplemente salió, ignorando el intento de Hae-wook de detenerla. No está claro por qué, pero fue su mala suerte. No hay escapatoria para el hijo cuando su madre vino a la oficina a visitar a su hija hoy. Ella trajo mucha comida y generosamente la ofreció a todos. Pero cuando vio a la madre de Hae-wook, discutieron sin cesar. Justo entonces, Bonnie regresó, por lo que su relación quedó expuesta. Lo que iba a pasar, pasó. Cuando llegaron a casa, corrieron el uno hacia el otro y se besaron. Después de pasar una noche apasionada juntos, Hae-wook se despertó y vio una foto de él. Padre de Bonnie que se parecía a la persona involucrada en el caso que perjudicó a sus padres. Esto asustó a Hae-wook. No podía creer que el padre de la persona que ama estuviera involucrado en dañar a sus padres. Esto hizo que Hae-wook no pudiera concentrarse, por lo que cocinó un desayuno tan salado como el agua de mar. Esto hizo que todos pensaran que Bonnie estaba cocinando hoy porque quería descubrir la verdad sobre sus padres siendo perjudicados en el pasado. Hae-wook le pidió al jefe de departamento Ban que volviera a investigar el caso por él, sin dejar a nadie fuera. El jefe de departamento Ban no entendía por qué Hae-wook quería volver a investigar el caso de sus padres. Pero aceptó y fue a buscar información. Muy rápido, tuvo resultados para darle a Hae-wook. Mirando la cara del jefe de departamento Ban, ya entendimos el resultado. Hae-wook lo abrió y se entristeció al descubrir que el incendiario de ese año, según los registros, era el padre de Bonnie. Trató de convencerse de que había sucedido hace mucho tiempo y que no estaba relacionado con Bonnie. Pero decir y hacer son dos cosas diferentes, no podía mirar a Bonnie y actuar con normalidad. Ya no. Ella exprimió jugo de naranja y quiso darle un beso, pero él lo esquivó. Debido a estas acciones de Hae-wook, Bong-hye confió en Hae-un-fu. Él animó a Bong-hye, diciendo que tal vez el caso que estaban llevando recientemente estaba relacionado con incendio provocado, así que Hae-wook recordó el caso de sus padres, lo que pudo haber causado estrés. Después de todo, Hae-wook era todavía joven ese año, y él estaba en la escena, así que era inevitable que fuera atormentado. La escena cambió al día siguiente, continuando mirando el caso de incendio provocado de LUNA y no había suficiente evidencia para condenarlo, por lo tanto, en este juicio, todavía no podían condenarlo. Así que la fiscalía tuvo que posponer el caso para el próximo juicio. Después de regresar del juicio, Hae-wook y Bong-hye fueron a caminar juntos. El estado de ánimo de Hae-wook había mejorado, pero el de Bong-hye era lo contrario porque ella sabía que en el pasado caso, su padre fue acusado de matar a la pareja, y en realidad eran los padres de Hae-wook. Ella no creía que su padre lo hizo, así que ella quería investigar la verdad por sí misma. En este momento, Bong-hye le dijo a Hae-wook que quería romper con él. A pesar de que le dolía el corazón, tenía que aceptar decir las palabras que nunca quiso decir. En toda su vida él quería aferrarse a ella, pero ella no aceptaría, y él se quedó allí. Viendo cómo Bong-hye se alejaba lentamente de él luego, regresó al bufete de abogados. Donde tenían tantos recuerdos, lo miró y luego se fue con tristeza. Ella, por otro lado, fue a la casa de su compañera de trabajo para quedarse aunque su compañera de trabajo no lo permitía. Bong-hye se quedó allí tercamente porque si se iba, no sabría dónde dormir. Originalmente, las dos se odiaban, pero ahora han estado viviendo juntas por unos días, probablemente se volverán locas. Bong-hye no tenía salida, y si volvía a su casa de su madre, solo tendría que enfrentarse a ella. Al ver esto, su compañera de trabajo no pudo evitar dejar que Bong-hye se quedara con la condición de que durmiera en el sofá esa noche. No podía dormir porque su cabeza estaba llena de recuerdos de ella con Hae-wook. A la mañana siguiente, cuando se despertó, Bong-hye se dio cuenta de que tenía fiebre. Recibió una llamada de Hae-wook para volver a la oficina para seguir trabajando. Bong-hye dudó, sin saber qué elegir, y fue aconsejada por su compañera de trabajo para volver al trabajo, porque solo allí podía manejar a alguien como ella en el autobús. Bong-hye todavía decidió ir al bufete de abogados de Hae-wook, pero hoy él era el único allí. Ella vino no a trabajar, sino a darle su carta de renuncia. Por supuesto, Hae-wook no estaría de acuerdo,
porque el contrato entre ellos duró 2 años de trabajo. No la dejó irse, queriendo que Bong-hye cumpliera con sus responsabilidades. El trabajo y la vida personal deben estar separados, el amor debe ser decisivo. Ella seguía siendo terca en irse, pero cuando llegó, Hae-wook se negó. Entendiendo su necesidad de un descanso y esperando su respuesta después, Bong-hye fue a buscar al fiscal que se había hecho cargo del caso del asesinato de sus padres, para preguntar sobre el incidente. Una vez más, pero recibió una respuesta que no esperaba, ya que acusó a Man-yu de ser el autor del asesinato. Hae-wook no lo creería, por supuesto, porque con solo la evidencia de su padre, ¿cómo podía ser acusado así? No recibió ninguna pista, pero en cambio, escuchó de su propio familiar que él era el incendiario, lo que causó que estuviera completamente devastado. Bong-hye había estado enferma por unos días. Se tomó la temperatura, encontrando su cuerpo normal. Cuando su colega regresó, vio que Bong-hye estaba inconsciente, preocupándose. Llamó a Hae-wook, quien entró en pánico y fue a verla. En ese momento, Bong-hye se despertó, lo vio y deseó que no fuera un sueño. Terminaron besándose. Habiéndose recuperado recién, Bong-hye recibió noticias de la estación de policía sobre un chico que quería contratarla como abogada. Al llegar allí, vio al chico siendo interrogado por la policía sobre el asesino en la tienda de comestibles. Pero el chico flaco parecía estar mintiendo y estaba tratando de que Bong-hye fuera su abogada. Más tarde, llevó al chico de vuelta a su bufete de abogados y se lo presentó a todos allí. Tan pronto como llegó, afirmó que Bong-hye era su madre, causando que todos se sorprendieran. Especialmente Hae-wook. Por suerte, el chico tenía una radio en su cabeza, así que ajustaron la frecuencia. Dándose cuenta de que su madre era otra persona, no Bong-hye. Después, Hae-wook entró queriendo entregar al chico a padres de crianza, pero nadie lo quería. Bong-hye fue inflexible, ya que todavía se estaba quedando con otros. Su colega también se negó, dejando a Hae-wook a soportar la carga. Puso condiciones con el chico, incluyendo no poder ir al segundo piso donde vivía Bong-hye, y su colega estaban esperando en el coche para irse a casa. Y se enteró de que él la había visitado en el hospital cuando estaba enferma en su cabeza. Bong-hye seguía pensando que la persona que besó el día anterior era él, así que estaba muy preocupada. Afortunadamente, Hae-wook también estaba allí ese día, y ahora se dio cuenta de que la persona que besó era él, así que se sintió muy avergonzada. Quería suicidarse, pero no pudo esa noche. El chico, debido al shock de su vida, no podía dormir, así que se arriesgó y fue al segundo piso a encontrar a Hae-wook. Se sobresaltó cuando vio al chico. Al final, Hae-wook tuvo que dormir con él. El chico todavía no podía dormir. Quería saber si no revelaba al perpetrador, ¿caería la responsabilidad sobre su cabeza? Al escuchar esas palabras, Hae-wook se vio a sí mismo en él, así que lo tranquilizó al chico y le dijo que todo estaría bien. De camino de regreso, la cabra, Won, huyó asustada. Ignorando a Bong-hye, que estaba allí para recogerlo por casualidad, el chico se topó con un oficial de policía. De repente, se dio cuenta de que el hombre le era familiar. En ese momento, Bong-hye también corrió para traer a Won. De vuelta en el bufete de abogados, el chico finalmente accedió a testificar. De camino hacia allí, Won sospechaba que Hae-wook y Bong-hye estaban enamorados. Escuchó eso y de repente se sintió avergonzado. Aprovechando la situación, Won se rió a carcajadas, haciéndolo sentir aún más avergonzado. En la estación de policía, Won reveló que el asesino no era otro que el oficial de policía. Los zapatos que llevaba hoy todavía tenían manchas de sangre, por lo que toda la estación sospechaba. Al final, el hombre fue arrestado. En cuanto a Hae-wook, recayó en el trauma psicológico sobre el caso de sus padres. Bong-hye fue a la habitación de Won Yeon-su mientras estaba al teléfono. De repente se dio la vuelta y descubrió que Won Yeon-su se había despertado. Ambos se quedaron paralizados y se miraron, pero él no recordaba quién era ella. Hae-wook escuchó la noticia e inmediatamente fue allí. Al ver a Won Yeon-su, estaba completamente confundido y le pidió una aclaración a Bong-hye afuera. Hae-wook quería llevar a Bong-hye a casa, pero ella se negó, queriendo tomar el autobús tranquilamente. Le dijo que lo recordara. Esta declaración dejó a Bong-hye muy confundida. Hae-wook, todavía inquieto, siguió la ruta del autobús.
Durante un tiempo antes de regresar a casa, Bong-hye regresó a casa y se quejó con Jae. Pero no dijo lo que pasó, solo se sintió muy triste e hizo que su amiga sintiera mucho frío. Al día siguiente, Jae-wook comenzó su investigación. Al-su se reunió con el fiscal, su padre, quien le dijo que el hombre efectivamente había perdido la memoria. Jae-wook quiso pedir 5 minutos para verificar, y el fiscal accedió inmediatamente. Usó tácticas psicológicas en Yoon Yeon-su. Pero la actuación del hombre fue tan convincente que no pudo darse cuenta. Después de 5 minutos, Jae-wook dio su resultado, indicando que era 5050, pero afirmó que incluso si Yoon Yeon-su tuviera amnesia, su naturaleza seguía siendo la misma. Bong-hye regresó al bufete de abogados para encontrar a la cabra Yoon, y quería llevarlo a casa, pero él se negó. Yoon ahora quería quedarse allí porque Jae-wook lo estaba protegiendo. Tampoco quería irse a casa porque daba miedo. En este momento, Jae-wook regresó, y el chico inmediatamente fue hacia él. Pero lo importante ahora era que él quería hablar con Bong-hye por un tiempo. Debido a que estaban sucediendo muchas cosas en el bufete de abogados, quería que ella regresara y terminara una licencia indefinida. Bong-hye accedió de inmediato. Al ver esto, Jae-wook la hizo ir a la escuela inmediatamente. Todo ahora estaba relacionado con Yoon Yeon-su, así que todos tenían que encontrar una solución rápida y eficaz. Solución para lidiar con él. Esa noche, debido al trabajo, Bong-hye terminó tarde. Jae-wook, como si fuera una segunda naturaleza, quería reavivar su amor, así que la hizo dejar el trabajo y la llevó ella a casa. Al llegar a casa, se encontraron con Jae-hye, quien se burló de ellos sobre su historia de amor, haciendo que ambos se sintieran muy avergonzados e inseguros de dónde esconderse. También conocieron al fiscal y su colega allí. Los vieron a los tres e indagaron sobre la situación. Y luego cambiaron la conversación a la relación de Bong-hye y Jae-wook. Se sintió demasiado avergonzado y se fue a casa, pero se fue a casa a beber. Inesperadamente, Aka, de repente preguntó sobre el estado de la relación de Jae-wook, haciéndole difícil responder pensando que habían roto. Jae-wook inmediatamente rechazó ese pensamiento, diciendo que él y Bong-hye habían estado separados por unos días para establecer su relación. Debido a que estaba borracho, Jae-wook reveló que sabía quién había dañado a sus padres cuando era joven. Aunque no estaba seguro, sospechaba que era el padre de Bong-hye. Al día siguiente, el fiscal Chan fue a ver a Han-woo, persuadiéndolo de que cooperara. Estaba siendo investigado por el presunto asesinato de Yeon-sang. Iván era desconocido. Si Yeon-hae y So estaban fingiendo ignorancia, pero negó rotundamente ser quien atacó. Las dos víctimas del lado de Jae-wook, después de enterarse de que Yeon-hae y So todavía no recordaban, estaba decidido a hacerle recordar y recibir el castigo apropiado de la ley. Justo después de eso, Jae-wook fue a ver a Yeon-hae y So, revelando que había matado gente y quería ayudarlo a recuperar sus recuerdos. Al ver esto, Yeon-hae y So se sintieron profundamente conmovidos por la amabilidad de Jae-wook. Jae-wook y el fiscal Chan continuaron trayéndole objetos y fotos para activar sus recuerdos. Sin embargo, todavía no podía recordar. En el trabajo, Bong-hye y Jae-wook comenzaron a buscar información sobre Yeon-hae y So en el hospital. Yeon-hae y So vieron una foto de una mujer familiar y la recordaron tras una inspección más cercana. Se dio cuenta de que realmente la conocía. Este cliente era su amor de aquellos años. Jae-wook fue para investigar una vez más, pero el hombre solo pronunció mu y no pudo recordar nada. Sin ninguna sospecha, Jae-wook se fue en ese momento. Afuera, dos guardias estaban ocupados jugando fuego libre. Cuando alguien entró a revisar, encontraron a Yeon-hae y So fingiendo estar muertos, lo cual fue una gran sorpresa. Se levantó de un salto, golpeando al guardia. Luego se puso la ropa del guardia y se fue. El fiscal Cha pasó por allí y lo reconoció, así que lo siguió. Al darse cuenta de que eran Yeon-hae y So, el hombre también logró dejarla inconsciente en el coche. Jae-wook abrió el álbum de fotos que le había mostrado a Anu antes y notó que faltaba una parte, lo que lo llevó a creer que Anu lo había recordado todo. Sintiendo que algo andaba mal, Jae-wook regresó al hospital y encontró a Anu, pero desapareció cuando Jae-wook lo persiguió. Jae-wook inmediatamente llamó a Bong-hye y Jae Yeon-yuk para verificar el estado del fiscal Cha Yeon-yuk. Sentía algo por ella,
por lo que estaba muy preocupado esperó a que el fiscal Cha se despertara. Y luego la ayudó con entusiasmo a volver a casa el loco Yong-hae y Soo. Habiendo escapado con éxito, todavía no sabían que había matado a nadie. Todo lo que quería hacer era recordar su próximo objetivo. Después de pensarlo un poco, Jae-wook estaba seguro de que Yong-hae y Soo tenían un plan. Lo más importante ahora era atraparlo rápidamente. Al día siguiente, Yong-hae y Soo sostenían una foto de la mujer en su mano. Un recuerdo aterrador brilló en su mente mientras Jae-wook y Bong-hae se iban. Yong-hae y Soo aparecieron detrás de ellos y los siguieron. Quería saber quién era Bong-hae porque la había conocido en el pasado. Por lo tanto, esa noche, Yong-hae y Soo fueron a el lugar donde se hospedaba Bong-hae. Ella todavía estaba absorta en su trabajo cuando fue a buscar agua y notó algo extraño mirando detrás de ella. Se dio cuenta de que Yong-hae y Soo habían estado allí todo el tiempo. Ella se sorprendió e intentó calmarlo, pero todo en lo que podía pensar era en eliminarla. En ese momento, en la azotea, él vio su asesinato. Por lo tanto, Yong-hae y Soo vinieron a encontrarla esta vez para eliminarla por completo. Bong-hae trató de calmarlo, pero era demasiado tarde. Al ver esto, Bong-hae no retrocedió y luchó contra él, pero ella no era rival para él. Afortunadamente, Jae-wook llegó en ese momento, usó sus extraordinarias habilidades y derrotó con éxito a Yong-hae y Soo. Al final, fue apuñalado e inmediatamente llevado a la sala de emergencias. Bong-hae estaba muy desconsolada. Mientras tanto, una serie de recuerdos de él y su padre, así como el momento en que su casa fue envuelta en llamas, apareció en la memoria de Jae-wook. Fue en ese momento que Jae-wook recordó que el padre de Bong-hae fue quien lo salvó. Ese día, después de salvarlo, volvió a entrar en la casa para rescatar a sus padres, pero no tuvo éxito. A partir de ese día, los tres se perdieron para siempre en las llamas. Al día siguiente, cuando Jae-wook se despertó, todos se alegraron. Incluso fingió tener amnesia, preocupando a todos. Afortunadamente, solo estaba bromeando al ver que él y Bong-hae necesitaban algo de espacio. Los otros tres salieron. Bong-hae lloró y lo culpó por arriesgar su vida para salvarla, cuando no tenía por qué hacerlo. A pesar de que ella usó sus habilidades de taekwondo, no pudo derrotarlo. Por supuesto. Mientras tanto, Cha Yo-yeon interrogó a Yong-hae y Soo, pero él permaneció en silencio durante mucho tiempo, por lo que ella no pudo obtener más información de él. Jae-wook esperó a que Bong-hae se despertara y quería contarle algo importante. Varias personas de la oficina vinieron de visita, lo que lo decepcionó. Después de recuperarse, tuvo tiempo de sentarse con Bong-hae y finalmente le contó la verdad que acababa de recordar. Se trataba del incendio en su casa. En ese momento, el padre de Bong-hae fue quien lo salvó, y él murió a causa de su familia. Se culpó a sí mismo por acusarlo falsamente de matar a sus padres. Bong-hae estaba atónita, sin entender por qué había hecho eso. Jae-wook tampoco lo sabía. Simplemente fue presionado por el fiscal jefe en ese momento para admitir que el padre de Bong-hae era el perpetrador. En su corazón, ella sintió mucha pena por él por lo que Jae-wook había dicho. Se fue a casa, y su amiga, Dae-hee, la descubrió llorando. No pudieron ocultar sus emociones y se abrazaron, sollozando incontrolablemente. Al día siguiente, Bong-hae decidió ir a ver al fiscal jefe para contarle lo que pasó. Solo entonces el fiscal jefe descubrió que Bong-hae era la hija de Yoo Man-yo, y confirmó que su padre no fue el pirómano. En ese caso hace años. Bong-hae también afirmó que ella no fue quien atacó al hijo del fiscal jefe. Él estaba atónito. Todavía sin entender lo que estaba pasando, Bong-hae volvió a ver a Jae-wook a estas alturas. Ella estaba menos enfadada con él. Como todavía era un niño en ese momento, no sabía la verdad. Así que Bong-hae no lo culpó, pero debido a la gravedad de la situación, no estaba segura de sí podría aceptar su disculpa y necesitaba más tiempo. Jae-wook más tarde fue a ver a Yeon-jun Soo, y esta vez, lo recordó todo. Gracias a Jae-wook, pudo recordar, pero cuando le preguntaron sobre el caso, dudó y no respondió. Posteriormente, Cha Yo-yeon también vino a interrogar a Yeon-jun Soo. Ya no ocultó nada y confesó todos los asesinatos que había cometido. Esto incluyó el caso del hijo del fiscal jefe, que estaba presente y escuchó toda la historia. Dándose cuenta de que este hombre era el que había dañado a su hijo, el fiscal jefe se enfureció. Cuando conoció a Bong-hae,
se disculpó con ella y luego llevó a Onsu a un lugar determinado. Jae-wook estaba muy preocupado cuando escuchó esta noticia y se lo contó a Bong-ge. También recordó vagamente que el fiscal jefe se había disculpado con él antes y sabía que algo malo estaba pasando, así que los dos fueron rápidamente a buscar al fiscal jefe y a Yeon-soo según el pensamiento de Bong-ge. El fiscal jefe solo podía llevarlo de vuelta a la vieja casa donde ella solía para vivir, y de hecho, ahora estaba torturando a Yeon-soo inesperadamente. No tenía miedo en absoluto. Incluso usó tácticas psicológicas en el fiscal jefe, diciendo que él era quien causó todo. Justo cuando estaba a punto de apuñalar a Yeon-soo, el hombre volvió el cuchillo contra el jefe fiscal. Cuando Bong-ge y Jae-wook llegaron, Yeon-soo había corrido afuera. Jae-wook lo persiguió hasta el patio y se detuvo cuando se dio cuenta de que no podía correr más. Ambos se atacaron entre sí, pero como Jae-wook había resultado herido antes, no podía defenderse. Afortunadamente, Bong-ge llegó a tiempo y pateó a Yeon-soo. La policía también llegó rápidamente, y el fiscal jefe fue arrestado por intento de asesinato. Al día siguiente, Jae-wook fue ascendido oficialmente a fiscal, reemplazando al fiscal jefe. Continuó con su trabajo, interrogando a Yeon-soo, pero el hombre se negó a cooperar y fingió seguir amnésico, frustrando a Yu a pesar de mostrarle el vídeo donde confesó su crimen a Cha Yu-yeon. Yeon-soo todavía lo negó rotundamente. En este punto, Jae-wook estaba furioso y no le concedería ninguna indulgencia, prometiendo luchar contra este caso hasta el final. Mientras caminaba afuera, accidentalmente chocó con Bong-ge. Quería que ella lo ayudara con el caso de Yeon-soo como abogada. Ella inmediatamente accedió, y se llevó a cabo una reunión entre los abogados y los fiscales, con el objetivo de poner a Yeon-soo en la cárcel. Según la ley de Estados Unidos, no existe la pena de muerte, pero una sentencia de 1000 años de prisión es posible. Esa noche, cuando Bong-ge regresó a la oficina, encontró a Jae-wook todavía diligentemente trabajando. Ella le dijo que se detuviera y luego habló sobre el caso de violación en grupo. Resultó que hace años, una estudiante llamada Seon había sido violada en grupo por 7 jóvenes. La persona a cargo en ese entonces era el fiscal jefe. Debido a que sus padres eran ricos y poderosos, los jóvenes hombres finalmente fueron liberados. La estudiante, Seon, estaba tan avergonzada que se suicidó poco después. Es por eso que Yeon-soo ahora busca venganza contra todos los que agraviaron a Seon. Comprendiendo la situación, Jae-wook se dio cuenta de que podía acusar a Yeon-soo de ser un cómplice en la violación. Durante el juicio, uno de los hombres que había violado a Seon ese año señaló que Yeon-soo también era cómplice. Estaba furioso, defendiéndose diciendo que él no lo hizo. Jae-wook continuó atacando, pidiendo a la corte que lo procesara por violación, enojando a Yeon-soo hasta el punto de la rabia. Gritó que odiaba tanto a esos hombres que los mató. Así que ¿cómo podría ser un cómplice? Sabiendo que estaba atrapado, Yeon-soo preferiría confesar que ser humillado. Viendo que no tenía salida, Yeon-soo también reveló dónde escondió el arma, debajo del puente. La policía y los investigadores fueron rápidamente a la escena donde Yeon-soo había indicado, encontrando el arma y el cuerpo de Hichano. Después de este caso, el grupo se sintió aliviado y decidió recompensarse con una pizza gigante. Jae-wook entonces reveló que Yeon-soo en realidad había estado enamorado de Seon, pero debido a su naturaleza tímida, solo podía observar cómo la violaban y no se atrevía a intervenir para protegerla. Ahora, sus instintos se habían apoderado de él, llevándolo a matar en venganza. Bong-ge regresó al juzgado. Después de todo, el lugar donde había sido juzgada como acusada hace años fue gracias a la inquebrantable de Jae-wook. Confianza de que la sacaron del borde. Jae-wook apareció de repente detrás de ella y ellos compartieron un dulce beso. Unos días después,